saludar, y grábeme, don David, le agradezco mucho a la doctora Aribel Contreras Suárez, analista de asuntos globales, a quien hemos entrevistado en varias ocasiones aquí en Sin Censura, y le agradezco que nos acompañe para que nos aclare algunos tweets que vi y que me preocupan. Dice Aribel Contreras, la doctora Aribel Contreras Suárez en Twitter: no es una campaña de desprestigio hacia este misógino. Pácatelas. ¿A quién se referirá? Sé que mi tuit ha sido reenviado en varios chats de WhatsApp y ha tenido muchas reacciones internas. Si alguien duda, aquí estoy, doy la cara, no me escondo detrás de ningún partido político ni grupo de poder. Para hablar de esta denuncia de la doctora Aribel Contreras Suárez, le agradezco mucho que nos acompañe en este espacio libre como el viento. Doctora, buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicente, un gusto saludarte y muchísimas gracias por abrirme este espacio tuyo justamente a la luz de tantas cosas que están sucediendo en torno a la luz de la misoginia y tantas cosas que estamos viviendo en estos tiempos en nuestro país. A ver, ¿se trata de un embajador? ¿De quién se trata cuando se refiere a este misógino? Tengo entendido que ese misógino pudo haber sido factor o fue factor para que se le negara el ingreso al Servicio Exterior Mexicano a usted, doctor. A ver, cuénteme. Así es, Vicente. Me refiero nada más y nada menos que al embajador Jorge Alberto Lozoya. En el año 1998, cuando yo concluía la maestría en estudios diplomáticos en el Instituto Matías Romero, que sabemos que es la gran academia diplomática de nuestro país, donde forma pues los grandes cuadros diplomáticos. En paralelo en lo que yo estaba en mi proceso de conclusión de estudios, se abrió la convocatoria para ingresar al servicio exterior. Sabemos que el servicio exterior es un servicio de carrera que pues los primeros inicios datan desde el año 1822. Hay una ley de servicio exterior que establece justamente en el artículo 28 el proceso para poder ingresar. Proceso que está abierto, es un concurso de oposición y por lo tanto hay que competir, demostrando capacidades de conocimientos en inglés, en español, en un tercer idioma, cultura general. Hay que elaborar un ensayo y digamos que la culminación de todos estos filtros, de todas estas etapas para poder finalmente ingresar en el rango de agregado diplomático, pues es lo que le denominan entrevista. Es un panel de 3 sinodales donde hay ya sea 2 embajadores y un académico o bien 2 académicos y un embajador. A mí en esa etapa de entrevista que comparto, al igual que 2 colegas, 2 compañeras mías de la maestría, 2 mujeres extraordinarias y brillantes, también les tocó quedar asignadas, al igual que a mí, en un grupo particular en el que estaba como presidente de ese grupo el embajador Jorge Alberto Lozoya. Y resulta que para mi gran sorpresa, cuando yo ingreso, a mí me habían dicho que el proceso de entrevista era para evaluar mis conocimientos, mis capacidades y mis habilidades diplomáticas para que en verdad los sinodales evaluaran si yo era apta para ingresar al Servicio Exterior Mexicano, Vicente. Sin embargo, para mi terrible sorpresa, a mi corta edad, resulta que cuando entro, el embajador Jorge Alberto Lozoya me dice: ¿qué hace usted aquí? ¿Qué no ve que usted es mujer? Las mujeres no sirven para la diplomacia mexicana. Usted se va a embarazar y usted no le va a servir al SEM. Yo de verdad quedé petrificada, Vicente. Yo no daba crédito que esta máxima casa de la diplomacia, donde se me había enseñado que los procesos eran transparentes, que había una ley, que había un reglamento y había una comisión de personal para poder hacer este proceso claro, pues se me cayó el telón de los ojos porque me di cuenta, doctora, que por supuesto no era así, Vicente. Doctora, escribió usted un tuit que dice: hoy pude al fin cerrar un ciclo de un tema que guardé por más de 2 décadas. La misoginia de este diplomático, ya nos ha referido al embajador Lozoya, me negó la oportunidad de ingresar al Servicio Exterior Mexicano en la última etapa del examen de ingreso en 1998 por el hecho de tener vagina.
Jorge Alberto Lozoya, guilty, con copia a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Todo esto que nos está contando, todo esto que estoy leyendo, ¿qué impacto ha tenido en la Cancillería a cargo hoy de Marcelo Ebrard? Lo que sé es que el impacto que ha tenido, más allá de mi tweet, es que ha sido un tweet que ha pasado alrededor de chats de todo el mundo, del cuerpo diplomático de México. Obviamente no ha habido ningún tipo de postura institucional. Es un embajador que ya está jubilado, es un embajador que obviamente perteneció a esta diplomacia de la vieja escuela tradicional, que está identificada con otro partido político, y que al final de cuentas, pues dudo mucho que la Cancillería haga algo. Yo en su momento quise interpelar la decisión que se abriera justamente una comisión con respecto a una falta de indisciplina, pero es un señor que en su momento era intocable, lo respetaban, aunque no fuera respetable, y que lamentablemente conforme fueron pasando los años, los archivos desaparecieron. Me parece importante destacar que, gracias a Dios, no todos los diplomáticos son como él. Afortunadamente, el Servicio Exterior Mexicano no es la cara de él no los representa. Poco a poco se han venido abriendo más espacios para más mujeres diplomáticas. Me parece que todavía falta un largo camino por recorrer. México ocupa todavía el lugar 34 de 156 países evaluados en cuanto a la brecha de género. Hay una política exterior feminista en México, pero me parece que todavía se deben de implementar más acciones claras para que en verdad se den más espacios, más cabida y en verdad se hable de una igualdad de género al interior de la Cancillería. Doctora, considero... Sí, Vicente, perdón adelante. que la interrumpa. Muchas personas Adelante. cuestionarán, no soy yo una de ellas, pero leo. Muchas personas cuestionarán por qué se esperó 2 décadas y aquí a qué se refiere con cerrar un ciclo. Más aún, hace 2 décadas me imagino que no tenía la posibilidad de tener un teléfono celular para grabar al embajador. ¿Qué dice de estas cosas que le planteo? Por supuesto, y me parece que son cuestionamientos sumamente válidos que yo, por supuesto, que también me los he hecho. En aquella época, yo hablo de 1998, no había teléfonos inteligentes, no existían redes sociales. El exigir yo que por favor se me diera una explicación, lo único que supe es que él puso no recomendable a mí y a las demás mujeres, casualmente ninguna mujer entró. ¿Por qué hasta ahora? Porque yo, por supuesto, tuve un impacto emocional muy fuerte. Me truncó mi carrera, mi sueño frustrado de poder ser diplomática, de poder trabajar por el país, y no me refiero por el glamour que se especula o por las vacaciones o por un sueldo de $10,000 mensuales. Me refiero en verdad a trabajar, o sea, en verdad involucrarse. Y yo tuve que pasar por un proceso muy fuerte de terapia individual para poder enfrentar este temor y este miedo que este señor generó en mí a consecuencia de esa experiencia que yo viví, esta baja autoestima, esta forma de no creer en mí, no creer en mis capacidades, por lo que generó él en ese momento, porque al final ese impacto y esa decisión de él marcó mi vida, porque mi rumbo y mi destino hubiera sido, al igual que otras mujeres, hubiera sido totalmente distinto. Entonces, una vez que yo he logrado superar en un proceso interno de entender que al final de cuentas yo ya no puedo permitirle a él que siga marcando mi vida, porque pues él siguió su vida, siguió su camino, ¿y yo qué? Pues obviamente yo no pude ingresar al Servicio Exterior Mexicano, pero al final es por eso que hasta hoy tomé la decisión de hacer la denuncia pública. Yo estuve buscándolo porque yo quería decírselo de frente, estuve buscándolo por muchos años. Él estuvo mucho tiempo fuera de México, yo no tuve la oportunidad de coincidir con él. Supe que estuvo en un cargo en el gobierno de Puebla hace un par de años atrás, pero finalmente el destino me dio la oportunidad de coincidir en un webinar. Entonces, aunque me hubiera gustado decírselo de
frente, mirándolo a los ojos. Pues el destino me dio la oportunidad de estar en este webinar y decírselo a través de este medio, y aunque no, me haya ignorado en el webinar, yo sé que a través de las redes sociales llegó a su celular, también sé que llegó a los altos mandos, al celular en la Cancillería, y ahora lo importante, Vicente, es que esta voz haga eco, que las cosas no sigan como estaban en el pasado, que no se permita que el sistema del Servicio Exterior Mexicano quede contaminado y siga estando tóxico. Lo importante es que ahora las cosas puedan en verdad tomar un rumbo, Vicente. Esta oportunidad que dice en un webinar, ¿es el video que está circulando en redes sociales, doctora? Es correcto. Este webinar que llegó a mi correo personal de invitación una noche anterior, lo platiqué con mi hija, que es una adolescente de 14 años, y que como yo no quiero que ella viva justamente las cosas, de actitudes y comportamientos de misoginia, ella misma fue la que me ofreció grabar el video, y de hecho ella es quien grabó el video este martes en la noche, estando yo en el webinar. Es ella quien me hizo favor de compartírmelo, y al final de cuentas es por las nuevas generaciones que también yo he mostrado pues esta fortaleza y esta valentía de poder confrontarme con una persona que tanto daño no solo me hizo a mí, a muchísimas mujeres dentro del Servicio Exterior Mexicano, y que al final de cuentas la diplomacia de México no puede darse ese lujo de continuar con personajes de esta naturaleza. Afortunadamente no todo el mundo es así, afortunadamente poco a poco más mujeres brillan, y aunque yo no puedo tener ese espacio en el servicio exterior, me da mucho gusto que haya mujeres brillantes e inteligentes que por sí mismas han logrado abrirse camino justamente al interior de la Cancillería, Vicente. La doctora se refiere, para sustentar sus dichos, a este foro, Retos a la Seguridad Comunes entre México, China y el Sudeste Asiático, de esta plática del embajador Jorge Alberto Lozoya, ex embajador de México en Malasia e Israel y primer secretario general de Cooperación Iberoamericana, ocurrido el martes pasado, 20 de abril, de las 19 a las 20:30 horas. Fue acceso libre y fue una transmisión en Zoom. Y si lo tenemos este video, suéltelo, Ceci, por favor. Estoy en un webinar hoy 20 de abril del año 2021 con el embajador Jorge Alberto Lozoya. Le acabo de escribir en el chat algo que desde verano 1998 quería decirle. Que tuve el gusto de conocerlo en el Matías Romero, que siempre se mostró brillante e inteligente. Lo admiré muchísimo. Sin embargo, quiero que sepa que usted marcó mi vida muy fuerte. En el examen de ingreso al SEM de verano 1998, usted estuvo en mi panel de entrevistas. Me sorprendió mucho. Y usted, en lugar de preguntarme sobre conocimientos generales y evaluar mis habilidades, me dijo: ¿usted qué hace aquí? ¿Que no entiende que las mujeres no sirven para la diplomacia mexicana? Usted se va a embarazar y no le va a servir al SEM. Usted me puso no recomendable. Todos me dijeron que fue por una actitud de misoginia. Gracias a usted, yo no pude entrar al SEM. Usted marcó mi vida y hoy puedo decirle que aún sigo intentando perdonarlo. Mi nombre es Aribel Contreras. Pues, doctora, qué fuerte el video y que ha circulado, ya lo decía, en chats de WhatsApp. Yo le pregunto, para ir cerrando con esta denuncia, ¿por qué hace esta denuncia? ¿Qué es lo que busca, doctora? Porque ya es un ex embajador, ya está en retiro. Muchos se hubieran imaginado que la denuncia llegaría cuando estaba en el apogeo, en el poder, ¿no? ¿Qué es lo que busca en estos momentos con su denuncia, doctora? En primer lugar, Vicente, sanar heridas mías. Lo hice por mí, no por él. Tampoco que él se crea tan importante de que a mí me interesa generarle una campaña de desprestigio, como me comentaron hace un día. Lo hice por mí, Vicente, lo hice también por alzar la voz de muchas mujeres que
fueron de igualmente violentadas por este personaje, pero también por una misoginia que existe al interior de la Cancillería, no actualmente, sino, insisto, desde hace administraciones anteriores, y me parece importante que al final de cuentas mi voz sea escuchada, primero para liberarme y posteriormente para que si hay otras voces de otras mujeres se sumen, que puedan sentir que son escuchadas, que levantemos la voz, que no permitamos ya más maltratos y más violencia hacia las mujeres. De repente vemos que ya hasta se hace chistes y memes de nalgadas, de violencia hacia la mujer, y me parece deplorable que el ambiente de nuestro país se esté convirtiendo en eso, que la mujer siga siendo vista con un objeto o que se utilice ahora con otros fines. Doctora. Hoy por hoy yo no espero ya nada más con respecto a ese personaje. Qué bueno que ya está fuera, Vicente, que ya no siga haciendo daño al Servicio Exterior mexicano. ¿Le quedó claro en algún momento quién protegía a este personaje? Porque si usted hoy sale a dar la cara por su misoginia que sufrió, usted, la misoginia de él, me imagino que habrá más víctimas, pero ¿se imagina usted quién protegía a este personaje? Sí, por supuesto, el viejo PRI, y aparte pareciera una paradoja, pero casualmente su gran aliada, su jefa directa y quien lo protegía completamente en ese momento, pues era la entonces canciller Rosario Green, o sea, una mujer, la primera mujer que era canciller, pues era su amiga íntima, y en ese momento él era intocable. Él nada más llegaba a gritonear, porque yo lo vi, no me lo cuentan, yo lo viví, y que al final de cuentas con 2 manotazos él controlaba su área, que en aquel entonces era el Instituto Mexicano de Cooperación Internacional, este sistema tan lleno de cloaca, tan lleno de muchas cosas tan sucias, pues fue lo que en ese momento el PRIismo construyó, pero que al final de cuentas a lo largo de las administraciones, aunque se ha intentado depurar, todavía siguen habiendo muchas malas prácticas, todavía sigue habiendo aspectos que mucha gente se queda callado por temor a perder su trabajo, porque todavía son miembros del cuerpo diplomático o bien están en el área administrativa, pero hemos sabido por medios y por mucha otra gente, Vicente, que han hecho denuncias, gente que inclusive ya renunció a la Cancillería y que ha hecho público muchas irregularidades al interior de esta institución que debería de brillar por la diplomacia, que debería de brillar por las buenas prácticas y costumbres, y que lamentablemente pues no lo es. Así que me parece importantísimo subrayar, como bien dices, Vicente, para ir cerrando, que hoy por hoy los grandes retos que tiene la actual administración es depurar, en verdad, e implementar acciones concretas con respecto a una política exterior feminista que no solo quede en un documento bonito, que en verdad haya congruencia entre lo que se dice en papel, lo que se dice con la palabra y el actuar. Yo creo que grandes retos de un verdadero gobierno progresista pues es que en verdad se esté hablando de una igualdad de género, sobre todo en este ámbito que tiene mucho que hablar y que al final de cuentas se ha perdido de grandes mujeres diplomáticas por haberle cerrado las puertas por personajes como este que son totalmente misóginos. Le agradezco mucho, doctora, por su valentía, por ponernos el ejemplo, porque aprendemos hombres y mujeres con casos como el suyo, y le agradezco por la confianza. Espero verla pronto nuevamente aquí en Sin Censura con los temas que usted maneja y que mucho bien le hubiera hecho al Servicio Exterior Mexicano. Qué lástima que tuvo que pasar por esto, pero adelante, que no está sola. Muchísimas gracias, Vicente, te agradezco infinitamente tu espacio, a tu público, que ha sido bastante empático hacia este tema, porque insisto, el apoyo no es a mí, es hacia todas las mujeres que han sido violentadas con este tipo de prácticas. Muy buenas tardes y hasta pronto. Gracias. Es la doctora Arabel, le agradezco, o sea, estoy verdaderamente conmovido por lo que nos dice la doctora Aribel Contreras Suárez, analista de asuntos globales, aquí en Sin Censura. Usted podrá tener una opinión a favor, en contra, pero pues se necesitan unos pantalones bien puestos
para ir contra estos personajes que tenían o tienen algún poder todavía en la política